Muere Francisco Bergoglio, el Papa de la Iglesia Católica Romana, el Papa de los católicos. Y ha sido una bomba, y será en los días próximos una noticia como bomba, porque se trata de alguien muy importante para todos los miembros de la institución romana católica. Murió exactamente el día lunes 21 de abril del año 2025. Uno de los cardenales más importantes de la institución, llamado Kevin Joseph Carrel, ha compartido la siguiente noticia. Con profundo dolor tengo que anunciar el fallecimiento de el Papa Francisco. Ha fallecido a las 7:35 de la mañana. El obispo de Roma ha vuelto a la casa del Padre. Su vida entera estuvo al servicio del Señor con fidelidad y enseñando los valores, amor universal y en gran manera particular en favor de los más pobres y marginados. Tras la muerte del Papa queda un periodo llamado sede vacante. El colegio cardenalicio tendrá que convocar un conclave. Es una reunión de los más, entre comillas, importantes cardenales del mundo, y tendrán entre 15 a 20 días para nombrar entre ellos al nuevo Papa. Este video es con la intención de compartir esta noticia y de dar un punto de vista personal y en base a la Biblia, la palabra de Dios. Aclaro que no es una burla, ni mucho menos es algo que nos alegra que esto haya sucedido. Para todo aquel que quiera dar su opinión personal, lo cual es muy importante para este canal, para este ministerio, su opinión es importante, cual sea la que sea, y no importa si eres católico o eres cristiano o no eres de ninguna de las dos, sin importar cuál sea la fe que profesas o practiques. La única condición que podría yo decir que debemos tomar en cuenta es que si alguien no conoce la Biblia, la palabra de Dios, que respete la opinión de quienes la conocemos acerca y respecto de la verdadera descripción de un verdadero siervo de Dios, como lo afirma este cardenal, y no solo él, sino como lo cree la mayoría de feligresía, los seguidores de este hombre. Pero para los que conocemos la palabra de Dios, la Biblia, sí nos da la certeza de que este hombre verdaderamente murió sin conocer al verdadero Jesús de la Biblia, lamentablemente. Saludos a todos mis hermanos en Cristo y amigos. Antes que nada quiero aclarar y decir esto en nombre de la Iglesia verdadera de Jesucristo, que es una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que se guarda sin mancha, sin arruga, como lo demanda nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que ser muy claros en esto, de que sin importar la opinión de las demás personas que los seguían a este hombre, que profesan la fe católica, tenemos que decirlo sin miedo, sin cobardía, con respeto a la familia de esta persona, lo decimos, con respeto a la feligresía católica, pero en base a la Biblia, este hombre no era un enviado de Dios, no era ningún siervo de Dios, no era un representante de Dios en la tierra, y mucho menos un vicario de Cristo, que sería como sustituir al Espíritu Santo, lo cual la palabra nos dice de que el Espíritu Santo estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mismo Maestro, nuestro Señor Jesucristo, lo dijo explícitamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Declara él: mas el Consolador es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Desde que el Señor ascendió a los cielos, él dijo: es necesario que yo vaya al Padre, porque cuando yo vaya al Padre, yo le pediré que envíe a otro Consolador,
y es el Espíritu Santo, y Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. Y he aquí que yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo, dijo el Maestro. En una ocasión dijo también: en donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estaré yo presente, dijo el Maestro. Así es que hay muchas escrituras que podría compartir para refutar esa creencia de que Él era el enviado de Dios, el vicario de Cristo. Aparte de eso, no era ningún santo padre, como le llaman. Lamentamos que se ofenda la gente que sigue esta religión, que profesa la fe católica, pero tienen que saber esto, que ese hombre no era un siervo de Dios, no era un siervo de Cristo, en ninguna manera. Y voy a decir por qué. Entendemos el dolor que están sintiendo nuestros amigos católicos, pero nosotros como cristianos, como la Iglesia de Jesucristo, santa y pura y verdadera, que vive por la palabra de Dios, que vive por el poder del Espíritu Santo y no por lo que digan los papas o por lo que enseñan los papas o los sacerdotes católicos, los curas católicos, etc. Aclaro esto porque es muy importante saber la diferencia de lo que es ser una iglesia verdadera de Jesucristo. Es una iglesia compuesta por un pueblo santo, por aquellos que nos guardamos en santidad, por aquellos que vivimos por su palabra. Y no podemos cambiar nuestra posición respecto a eso. Tenemos que decir la verdad. Tenemos que expresarnos respecto a lo que está pasando, estos acontecimientos muy importantes que conmueven al mundo, conmueven a la sociedad, conmueven a aquellos que siguen este tipo de figuras importantes en el mundo. Pero no podemos cambiar nuestra posición como cristianos verdaderos, hijos de Dios. Punto. No olvidemos que Francisco Bergoglio, el Papa, nunca fue un verdadero siervo de Cristo. No estamos cambiando el discurso, no lo hemos cambiado nunca y no lo cambiaremos. Mucho menos porque ahora haya fallecido, no vamos a cambiar el discurso por no hacer sentir mal a la gente, a los amigos católicos. Y mucho menos vamos a decir que Dios lo usó, porque las cosas que Él hacía eran en apariencia buenas, pero no todo es bueno ante los ojos de Dios, aunque para la sociedad y el mundo sea algo muy maravilloso, muy importante como las cosas que Él hizo. Mucho menos quiere decir que haya sido un ministro del Evangelio de Cristo o un verdadero hijo de Dios. Digo esto porque no van a faltar muchos influencers, incluso pastores, diciendo que Él era un siervo de Dios y que había algo de Dios en Él y que lamentamos que haya fallecido, y no es algo que Dios quiera que se siga llevando a cabo, ese gran engaño, esa gran mentira, esa gran doctrina falsa que está llevándose a muchos a la perdición, al camino de muerte, como dice la palabra. Dijo el Maestro: entren por la puerta angosta, porque ancho es el camino de la perdición y muchos son los que van por él. Pero por la puerta angosta son pocos los que por ella adentran, dijo el Maestro. Así es que aclaramos esto porque el hecho de que la institución romana católica tenga la mayor cantidad de seguidores, la mayor cantidad de fieles, eso no significa nada, absolutamente nada, que tenga que ver con la verdad de nuestro Señor Jesucristo y su santo Evangelio. Yo pienso que lo que deberían de lamentar la mayoría de personas que se van a expresar de esta manera, incluyendo pastores evangélicos, incluyendo cristianos ignorantes, porque hay muchos cristianos que ignoran las escrituras. Yo he oído a gente que cuando este hombre hacía alguna cosa que a la institución católica beneficiaba, que al mundo beneficiaba, obras de caridad, algunos cambios, algún ejemplo que daba de amor, la gente cristiana ignorante incluso celebraba eso porque no conocen la palabra de Dios. Sencillamente, lo que deberían de lamentar dichas personas, dichos pastores, es que este hombre murió y nunca se arrepintió. Nunca conoció el verdadero evangelio de Jesucristo. Nunca conoció al verdadero Jesús, que estaba en contra de todas aquellas cosas que este hombre hacía. Por mucha apariencia de bondad que él podía dar ejemplo para darse a conocer, para ganar más feligreses, para
unir las religiones, porque ese era el lema de él, que todas las religiones llevaban al Padre, llevaban a Dios, que todos los caminos llevaban a Dios, lo cual es mentira del diablo. Porque Jesús dijo: yo soy el único camino, yo soy la única verdad y yo soy la vida. Significa que si hay otros caminos, son de muerte. Porque yo soy el camino, dijo él, significa que todos los demás caminos son falsos. Cuando él dijo: yo soy la verdad, significa que todas las otras supuestas verdades son falsas. Significa que cuando él dijo: yo soy la vida, todo lo demás, o todos los caminos, todas las religiones, son caminos de muerte, porque él es la vida eterna y solamente por él se puede llegar al Padre. Y la única forma de conocerlo a él y la única forma de estar seguros de que vamos hacia el Padre a través de Jesucristo es vivir como él, es caminar como él caminó, en santidad, en obediencia al Padre, no en obediencia a su madre, a María, absolutamente no, porque él nos enseñó que teníamos que caminar como él anduvo aquí en la tierra. ¿Y cómo anduvo él? En santidad, en oración, en adoración, obedeciendo el primer mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Eso es lo que el Maestro nos enseñó. Pero ese mandamiento, la mayoría de seguidores de la institución católica ni siquiera lo meditan, porque no lo conocen. Si fuera así, esos 4 factores, amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas, sería lo que este hombre, Francisco Bergoglio, debió haber enseñado a la gente. Pero no, fue todo lo contrario. Entonces no me venga usted a decir que él era un siervo de Dios. No venga usted a decir que él dio el ejemplo, porque el mayor ejemplo lo dio Jesucristo. Y el ejemplo que dio Francisco Bergoglio, al igual que todos los demás papas, no se compara, mi amigo y amiga, con el ejemplo que nos dio el Maestro. Y este hombre no era ningún ignorante, era un hombre con bastante conocimiento, pero nunca apegado a las escrituras santas de nuestro Dios Todopoderoso, que ha permitido que su palabra, la Biblia, permanezca por los siglos como un manual de guía de nosotros, como hijos de Él, como hijos de Dios. Pero este señor, este hombre, hizo todo lo contrario: blasfemar el camino de la fe. Y usted me va a entender por qué y no lo va a poder negar, a menos que usted sea un ignorante de la palabra de Dios, la Biblia. Usted no podrá negarlo. Y si usted lo niega, está como diciendo en su corazón que Dios miente, que su palabra miente y este hombre tenía la verdad. Pero usted que piensa de esa manera, mi amigo y amiga, usted está en tremendo lío con Dios, y es mejor que se arrepienta, que se humille, que abaje la cabeza delante de Él y le diga: Señor, perdóname por seguir a este falso profeta, a este hombre que no, de siervo tuyo, no tenía nada. Pero no, hay muchos que todo lo contrario, más se acercan a la iglesia, más se meten y arraigan esa doctrina de mentira en su corazón por lamentable hecho del fallecimiento de este hombre. Pero qué lamentable es que sigan perdidos en ese camino de muerte. Este hombre no solo tenía capacidad intelectual, estudio, sino que también tenía capital, tenía una posición grotesca hablando de finanzas. Tenía a la disposición toda la riqueza del Vaticano, toda la riqueza que podía él hacer grandes cambios en el mundo, pero nunca hizo nada de esto. Mucho menos, nunca tuvo la intención de hacer que Roma se volviera a algo más bíblico, volviera su corazón a Dios verdaderamente, sino que decidió seguir con esa mentira, seguir engañando a la gente. Hablando claro, la iglesia romana nunca tuvo un cambio positivo en cuanto a lo espiritual, por decirlo así, porque este hombre no procuró hacerlo. Simplemente lo que hizo fue desobedecer las leyes de Dios, en vez de hacer que sus seguidores por lo menos obedecieran más las leyes de Dios. Nunca procuró que la iglesia o la institución se acercara más o se apegara por lo menos a las escrituras. Si usted ve sus discursos en el pasado, desde que él comenzó la trayectoria del papado, desde que él comenzó a ejercer su posición en el Vaticano, nunca él usaba la Biblia, porque al diablo no le conviene en ocasiones usar la Biblia, porque él sabe cómo tiene de ignorante a la gente. En cambio, nuestro maestro nos decía: escudriñen las escrituras, escudriñen mi palabra, porque en ella ustedes
encuentran la vida eterna. Imagínense, ¿cómo va a comparar este hombre usted con el ejemplo del maestro? Jamás ni nunca, mi amigo y amiga. Nunca siquiera tuvo la intención o el deseo en el corazón este hombre de sacar de la pobreza por lo menos a los pobres allá en África. ¿Cuántos niños sin comer? Incluso mucha gente en el África deseando 1 litro de agua para una familia, y este hombre, teniendo el capital financiero grotesco, nunca pudo hacer nada porque no quiso hacerlo. Mejor un youtuber que hay por ahí fue a abrir pozos allá en África para poder abastecer de agua a mucha gente. ¿Qué puede compararse un influencer con la fama que tenía este hombre llamado Francisco Bergoglio, el Papa? Imagínese usted, no se puede comparar. Pero para que tenga usted claro que este hombre no era un siervo de Dios, no era un enviado de Dios, no era alguien que Dios tiene como sustitución de su Hijo Jesucristo, y mucho menos de el vicario de nuestro Dios, que es el Espíritu Santo. Qué pena con nuestros amigos romanistas, con nuestros amigos católicos en general, todos aquellos que simpatizan esta religión. Qué pena por ellos, pero tenemos que decir la verdad. Y si usted puede, comparta este video para que, si usted tiene algún familiar que es fiel a esa secta, a esa institución, pueda abrir los ojos, mi estimado amigo y amiga, mi hermano y hermana que me está viendo. Muchos se atreven a callar por el miedo a perder los amigos, miedo a perder familia. Pero cuando amamos verdaderamente al Señor, no nos importa perder amistades ni familia. Sépalo, amigo y amiga que me está viendo. Porque tenemos como base principal el primer mandamiento: amar a Dios más que todas las cosas. Y eso incluye aún a nuestra familia. No quiere decir que no lo vamos a amar, pero van a ser secundarios, van a ser después de nuestro Dios. Pero primero tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra mente. La mayor parte de nuestro corazón y mente ocupe nuestro Dios. ¿Cuántos pueden decir un amén? Y lo decimos no solo por amor a estas personas, sino que por amor a nuestro Dios, por amor a su palabra, y porque estamos amarrados a la palabra, tenemos arraigada la palabra de Dios en nuestro corazón. Ninguna religión, sino que la palabra pura, santa, inmutable, inmortal, eterna, veraz, que es la santa y bendita palabra de Dios. Así es que, con todo respeto, y lamentamos quien se ofenda, pero tenemos que decirlo: la Iglesia Católica Romana es una falsa iglesia, y Francisco Bergoglio, el Papa, era un falso profeta, un falso ministro, no era ni es de Dios, y dudamos que él se encuentre ahora de regreso, como dice el cardenal Kevin Farrell, el Papa esté de regreso en su casa o en la casa del Creador. Lamentamos, y con mucha pena lo decimos, que imposible. Recuerde usted que si algo hizo ese hombre, si algún cambio hizo ese hombre, no lo podemos negar, pero no fueron positivos. Convirtió a Roma en una iglesia más progresista, en el mejor sentido de la palabra, porque él aseguró y se atrevió a afirmar semejante herejía doctrinal, diciendo: si una persona es gay o lesbiana y tiene la voluntad y la capacidad de buscar a Dios, ¿quién soy yo para juzgarlo?, dijo él. ¿Quién soy yo para impedirle?, dijo él. ¿Por qué? Porque sus acciones siempre fueron en pro de una iglesia progresista, en una iglesia inclusiva. Eso fue la intención de este hombre, inclusiva en el mal sentido de la palabra, porque la iglesia de Cristo no debe ser inclusiva, sino que debe ser exclusiva para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, se arrepienten y se apartan de sus pecados. Pero él, ¿qué hacía? Recibir a todo el mundo y de todas las religiones, y afirmar que todas las religiones llevan a Dios, lo cual es falso, lo cual es una mentira, es una falacia doctrinal. Ya lo probé por medio de la palabra de Dios. Para este hombre, la comunidad LGBT, etcétera, era algo que él no podía controlar, porque simplemente él se hacía a un lado.
Él ni siquiera era neutral, sino que incluía a toda esta gente, lo cual no es que Dios aborrezca a esta gente. Él los ama también. Nosotros amamos a todas las personas, sin importar su creencia, sin importar su condición o su manera de pensar, pero nosotros lo único que hacemos es decir que simplemente no podrán entrar al reino de los cielos, porque no es la iglesia, no es la institución la que va a salvar a nadie, sino todo aquel que se arrepiente de sus pecados, aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor y único Salvador y entrega su vida en obediencia a Él y a su palabra. Este hombre no pudo frenar, no pudo ni siquiera opinar respecto a lo que el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo, que era aprobar fondos para los abortos de los niños inocentes que han sido asesinados por medio de los abortos. Este hombre, Francisco Bergoglio, lo único que dijo que eso era problema de él con Dios, de Joe Biden con Dios. Imagínense, cuando la iglesia verdadera de Cristo está en contra de todo eso, está para denunciar y desenmascarar las obras infructuosas de maldad. Pero este hombre no tenía el valor para hacerlo. Entonces, ¿a quién le servía? Pregúntate, amigo y amiga, ¿a quién servía este hombre? ¿Acaso servía a Dios? Si el Señor en el libro de Proverbios dice 6 cosas abomina el Señor y aún 7 aborrece su alma. ¿Sabes cuál es una de esas? Las manos derramadoras de sangre inocente. Y no está hablando de niños nacidos, no está hablando de personas inocentes, está hablando de niños, de bebés que no han nacido, pero que desde que son un embrión en el vientre de su madre, ya son vida, ya llevan espíritu que Dios ha puesto en ellos, ya llevan un alma. Pero esa sangre inocente, no hay nadie que abogue por ellas, y mucho menos el disque representante de Dios en la tierra. Entonces, ¿cómo es posible que puedan afirmar semejante mentira, semejante engaño de ese tamaño? Recordemos que este hombre, Joe Biden, el expresidente de Estados Unidos, es un hombre católico, confirmado. Imagínense. Y ambos, el Papa Francisco Bergoglio y el expresidente Joe Biden, aprobaron y estaban a favor de las uniones civiles, de unión matrimonial de hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Usted se puede imaginar que ese es un hombre de Dios aquí en la tierra? Pregúntese. Él aprobó en donde que en las iglesias católicas, incluso cristianas, han hecho eso, pero son falsas iglesias cristianas, que se bendicieran, que los obispos bendicieran a las parejas del mismo sexo cuando contraían matrimonio. Imagínese usted cómo ve Dios eso. Imagínese usted eso, dándoles la bendición de Dios. ¿Usted cree que Dios aprueba eso? ¿Usted cree y piensa que Dios va a cambiar sus leyes? La palabra de Dios dice que Él no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso significa, en cuanto a su palabra, en cuanto a sus leyes, en cuanto a sus mandamientos, Dios no va a cambiar su palabra, mucho menos porque un hombre falso venga a pretender que él tiene la autoridad de Dios en la tierra. Eso es falso, amigo y amiga. Se mostró abierto a bendecir todas las relaciones homosexuales y del mismo sexo. Continuó promoviendo y respaldando. Él promovió y apoyó al conocido sacerdote, defensor de los derechos LGBT, etcétera, etcétera, James Martin. Lo apoyó, lo promovió y fue apoyado por múltiples sacerdotes católicos y de gente que estaba metida en toda la agenda LGBT. Así es que, en conclusión, no me vengan a decir ahora que él fue un gran siervo de Dios, porque en lo absoluto, él no fue un hombre usado por Dios. Ahora muchos van a hablar maravillas de él, porque la gente es ignorante, no conoce la palabra de Dios, ya que él no solo hizo estas cosas, las promovió, las apoyó, y sus acciones fueron sucias y aborrecibles delante de Dios. Aparte de ser un falso maestro que enseñaba un falso evangelio, un falso camino, un falso Dios, un falso Cristo, porque el Cristo que nosotros conocemos es un Cristo que cambia, es un Cristo que transforma, es un Cristo que escribe sus mandamientos en el corazón del hombre, es un Cristo que con el poder de su Espíritu Santo no hay quien pueda resistir ese cambio, un cambio total
que solamente el poder del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios puede hacer en la vida del ser humano. De ahí, ninguna religión, ninguna falsa doctrina, ningún falso maestro puede cambiar la vida del hombre, la vida de la mujer, la vida de aquellos que tienen pensamientos torcidos, a esta generación impía y pecadora, a esta generación desviada del propósito de Dios, a esta generación depravada que está de aumento en aumento, como en los días de Noé, tal como nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo lo anunció. Comparte este video, amigo y amiga que me está viendo. Compártalo, porque si a usted no le sirve mucho, si usted ya sabe todo esto que estamos hablando, hay mucha gente que no lo sabe, hay mucha gente que no conoce estos puntos de vista doctrinal. Saludos y bendiciones. Nos vemos en un próximo video si Dios quiere.